Hola clase, nos encontramos aquí nuevamente para seguir con los generadores de clock por medio del sistema de relajación de resistencia capacitor, las constantes de tiempo que ya hemos visto anteriormente. Aquí vemos la presentación del 555. Una pequeña reseña que haremos. ¿Sí? Dicho circuito, ¿sí?, es un circuito comercial que surge de la intención o de la necesidad en la industria de solucionar varios problemas, ¿sí?, o mejorar la aplicación de la solución de esos problemas, que son tres: la memorización de señales no digitales, las constantes de tiempo, denominada vulgarmente lenta monostable, y los osciladores de señalización o astables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Arranquemos por el flip-flop. Nosotros conocemos los flip-flop, ¿sí?, de señales digitales, tensiones entre 0 y 5, entre 0 y 15, con sus límites máximos. Recordar que podemos llegar hasta 17 en alguna tecnología o hasta 7 en otra tecnología digital, pero en la industria nos encontramos que esas tensiones no son tan comunes. Eso implicaba de que para poder memorizar una señal que venía de algún proceso industrial necesitaba de alguna forma procesarla, reducirla a valores lógicos para poder insertarla en un flip-flop. ¿Sí? Entonces surgía la necesidad, dado que esta memorización en un sistema industrial es muy común, ¿por qué no hacer un integrado que permitiera la versatilidad de señales lógicas a valores diferentes a los conocidos? ¿Sí? Veamos internamente cómo funcionaría en un principio esta parte. Aquí vemos que internamente nuestro circuito integrado tiene tres resistencias del mismo valor, dos comparadores de tensión, un flip-flop RS, un buffer y un transistor con el colector hacia afuera, un colector abierto, que en inglés se denomina Open Collector, base de paso. ¿La idea cuál es? Comparadores digitales, por ahí lo hemos visto, pero esto es un comparador analógico. ¿Qué es un comparador analógico? Un operacional, como se le denomina vulgarmente al comparador, lo que hace es comparar la tensión entre la pata más y masa y entre la pata menos y masa. ¿Qué permite hacer? Si este circuito yo lo alimento entre 0 y BCC, cuando la tensión en la pata más sea mayor que la tensión en la pata menos, tendré una salida de fuente, BCC. Y cuando la tensión en la pata menos sea mayor que en la pata más, tendré una tensión de salida de 0 volt. ¿Sí? Por lo cual, yo puedo comparar dos valores de tensiones. Fíjense qué ha pasado con estos comparadores. Este comparador o circuito operacional tiene su pata menos conectada hacia la red de resistencias que básicamente actúan de divisor resistivo. Fíjense, son 5K en tres resistencias. Por lo tanto, si esto fuera vulgarmente 15 volt, tendría 5 volt en este punto, 10 en este punto, ¿sí?, dado que son tres valores iguales. Actúa como un divisor resistivo. Por lo tanto, el comparador de arriba tiene la pata menos en 10 volts, si dijimos que nuestra tensión del medio es 15. Y esto que se denomina umbral, esta pata está en la pata más. ¿Qué quiere decir? Que mi comparador, cuando es alimentado y yo no conecto nada en la pata más, denominada umbral, cuando digo nada estamos hablando de un valor de tensión, ¿no?, tendré 0 volt. ¿Por qué? Porque la pata menos es más grande que la pata más. La pata más tiene 0 volt, la pata menos tiene 10 volt, 2 tercios de SC. Por lo tanto, acá tengo 0 volt. Y en este comparador, ¿qué ocurre? Tenemos que ahora la pata más tiene 1 tercio de SC y la pata menos se denomina disparo en este caso, pero si no tuviera nada, tuviera 0 volt, tendría que 0 volt es menor que 5 volt. Por lo tanto, tendría 1. ¿Sí? Esto está atacando un flip-flop RS, donde la pata de arriba es R y la pata de abajo es S. Por lo tanto, ¿qué yo estaría haciendo del vamos? Seteando mi flip-flop y por lo tanto teniendo un 1 a la salida. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ocurre si yo cambio los valores de tensión de la pata que denomina umbral y la pata que denomina disparo? ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense en que ahora, si vamos a esta pata, si esta pata supera el 1 tercio, ¿qué va a ocurrir? Como la pata menos es mayor que la pata más, acá tendré un 0. ¿Sí? Cambiamos de 1 a 0.
Por lo tanto, me encuentro que ahora mi nivel lógico, ¿sí? O mi nivel de disparo, que podemos llamar acá, pasó a ser 5 volt. Muy bien, todos me dirán que mi 0 ahora es de 5 volt, porque estoy atacando un flip-flop. El flip-flop reconocerá el 0 cuando esta pata sea mayor a 5 volt. ¿Qué he hecho? He cambiado mi 0 lógico de mis circuitos digitales a un valor que ahora es 5 volt. Lo he elevado. Con el mismo criterio, si miramos esto, sabemos que tenemos un 0. ¿Cuál va a ser mi nivel de 1 ahora? El que permita superar los 2 tercios BCC. Por lo tanto, los niveles de 1 arrancarán por arriba de 10 volts. Lo que he logrado es, de alguna forma, que mis niveles lógicos ahora estén trabajando, por ejemplo, en 5 volts o en 10 volts. Ahora, ¿qué han hecho esta gente? Este circuito integrado puede trabajar entre 3 volts hasta, en las versiones más robustas, ¿sí? 40 volts. Por lo tanto, mis niveles lógicos cambiarán. ¿Por qué? Porque al poner 40 volts yo tengo un tercio de 40 volts, 2 tercios de 40 volts. Quiere decir que mi 0 y mi 1 han cambiado. Por lo tanto, cambiando la fuente de alimentación, puedo cambiar los niveles lógicos de disparo de un circuito digital, ¿sí? Y realizar alguna acción. Pero además tiene una ventaja. ¿Qué ocurre si yo de aquí tengo 2 tercios conectar una fuente de aquí a masa? Lo que estoy modificando es modificando la tensión que hay entre estas dos resistencias, ¿sí? La cual implica de que yo puedo, además de cambiar la fuente, puedo por medio de una tensión externa controlar la tensión de comparación del 1 y el 0 de mi flip-flop interno, ¿sí? Veamos qué ocurre en una simulación. ¿Sí? Yo he aquí tomado el 555, he hecho la salida de la pata 3 conectada a un LED con una tensión de fuente, he visto que la pata 2 y la pata 6, que se denominan disparo de umbral, les he conectado 2 potenciómetros, ¿sí? Y les he puesto 2 fuentes. Acá tenemos 9 volts, voy a darle un play, ¿sí? Y veamos qué tenemos. En una tenemos un tercio, fíjense en que hablamos de la pata 6, ¿sí? La pata 6 me daría entonces a mi flip-flop, en este caso, un 0, porque la pata positiva tiene 1,35 volt, menor a 2 tercios de la fuente. Por lo tanto, yo tendría acá un 0. Y he conectado a la pata 2, que llamamos pata de disparo, otro potenciómetro que tiene 2,25 volt. Por lo tanto, ¿qué va a tener? Este valor es menor que este, por lo tanto, acá voy a tener 1, tengo un 0 y un 1. El flip-flop tiene un estado. Vamos a ver, vamos a subir este valor de tensión. Por lo tanto, movemos el potenciómetro, quitemos del, pongámoslo aquí, lo vamos a mover, lo vamos a llevar a más de 2 tercios. No cambia nada, ¿por qué? Fíjense en qué he hecho. Subí esto acá, acá apareció un 0, acá sigue habiendo ¿qué? Sigue habiendo un 0, por lo tanto el flip no cambia. Vamos a ver qué ocurre si yo tomo este ahora y lo subo por arriba de 2 tercios de BCC. Subo. ¿Qué ha ocurrido? He subido a 2 tercios de BCC, superado ese valor, 6.41 más que 2 tercios, que sería 6, y he logrado que poner un 1 y un 0. ¿Y qué he hecho? He reseteado el flip-flop. Ahora, podría jugar con estos dos valores y hacer la combinación conocida de un flip-flop RS, ¿sí? Con su estado prohibido, no. Por lo tanto, ahora ya tengo eso. Bajemos esta señal, llevémoslo de vuelta a 2 tercios. Fíjense en que no ocurre nada, porque el flip-flop está reseteado. ¿Qué debería hacer? Agarrar esta tensión y llevarla por debajo. ¿Qué ocurrió? Volvió a setearse el flip-flop. Por lo tanto, yo puedo controlar un flip-flop interno con un valor de tensión mucho mayor que un sistema digital como hemos visto hasta ahora. Varias aclaraciones. La primera, este flip-flop sigue siendo un flip-flop digital. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente en esta configuración no
la he colocado, existe una fuente de alimentación interna o un estabilizador interno que lo que hace es que este flip-flop trabaje a una tensión lógica dependiendo de su tecnología. Por lo tanto, tendremos un estabilizador. El estabilizador más común, ¿sí?, se denomina diodo Zener. ¿Sí? En la integración se le coloca un diodo Zener como fuente de alimentación de mi flip-flop, y yo lo que he logrado es salir con una tensión o trabajar con una tensión digital. ¿Sí? Aquí vemos al flip-flop, ¿sí?, hacia la industria, podríamos decirlo. O sea que el 555 cumplió su primera función de solucionar un problema o una actividad muy utilizada, que es el flip-flop industrial. ¿Sí? Este flip-flop industrial se solucionó con este tema. Esto es un pedido que ocurre de la industria hacia los diseñadores electrónicos que se encuentran en las empresas en la década del 70, que buscaban una solución más práctica. Se pusieron a trabajar y lograron integrar un circuito que antes era discreto. Aclaremos que todo esto era de forma discreta. Cuando hablamos de forma discreta, la resistencia por un lado, el flip-flop RC por otro lado, la fuente de alimentación por otro lado, los comparadores, se hacían una plaqueta. Aquí han integrado. En la actualidad no hay una cifra exacta, pero podemos decir que el 555 tiene una cantidad de componentes o de integrados fabricados mayor al billón de componentes. En la actualidad también tenemos muchas licencias. Quiere decir esto que no lo fabrica únicamente el diseñador original, sino que él ha concesionado la licencia de fabricación y lo fabrican, por ejemplo, Texas, National, CGS, Freescale y diferentes empresas que podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Espero que les haya servido la introducción. Seguiremos luego con el 555 como constante de tiempo monostable y el 555 como astable o clock, que a nosotros nos sirve para sincronizar nuestro circuito digital. Nos vemos en la próxima.